Alejandra Castillo. Siempre quise ser artista. Llegó a ir Cantinflas a mi casa y mucha gente, ¿no? Pues tuve oportunidad de estar en algunos llamados de Televisa, unas pequeñas participaciones en telenovelas, y yo estudiaba donde estudiaba Lucero, Yuri. Una persona le dijo: oye, ¿qué crees? Y se está apareciendo la Virgen. No, pues en el Escorial. Mi hermana va, ve ella Amparo, una señora pues humilde. Cuando empieza a rezar el Santo Rosario, empieza a estar en éxtasis y que empieza a recibir los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Estaba muy triste porque me iba a regresar a México, y en eso veo a Amparo al lado de mí caminando, así de la nada. Eso fue la bilocación. Le dije yo: padre, ¿cómo se llama? Es que habla hermoso, habla hermosísimo. Y me dijo: soy Jesús. Bueno, un saludo muy afectuoso como siempre a toda esta linda audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo. Este espacio que es una extensión del libro que lleva el mismo nombre, Soy Jesús, Estoy Vivo. Yo soy Marcela Aranguren Riaño, periodista, escritora, biógrafa de Colombia, autora de este libro, y este programa que está dedicado a llevar los testimonios de lo que ocurre en la adoración eucarística en postración. Algunos testimonios están en el libro, otros no, como el del día de hoy. Y hoy mi invitada me acompaña desde México. Mi invitada del día de hoy es Alejandra Castillo. Alejandra, qué gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Qué linda, gracias. Igualmente, pues yo encantada de estar contigo. Ya habíamos postergado esta charla entre amigos que hablamos el mismo idioma, pero bueno, aquí estoy para pues estar contigo y compartir. Muchas gracias, apreciada Alejandra. Bueno, para empezar con el pie derecho, como digo yo siempre, vamos a empezar con nuestro seguro contra todo riesgo, okay, como lo llamo yo. Entonces, te doy el paso para que hagamos nuestra oración, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo de pensar, lo que debo de decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. 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 Muchas gracias, Alejandra. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nuestra querida Alejandra tiene una particularidad. Para mí, ella es la embajadora de Nuestra Señora del Escorial. Y esa es la gran razón por la cual Alejandra está acá. Pero vamos a conocer un poquito de la vida de Alejandra. Cuéntanos un poquito, Alejandra, cómo fue tu infancia. Cuéntanos un poquito del hogar donde te formaste. Bueno, pues fue un hogar pues católico. Pues mis padres siempre nos enseñaron la fe católica. Yo soy la menor de 5 hermanos y mi madre se parece un poquito a la vida un poco de Luz Amparo Cuevas, la vidente de la Virgen del Escorial, porque ella pues perdió a su madre muy pequeña. Y pues como siempre sucede, los padrastros, las madrastras, que son las malas del cuento, mi abuelo materno se volvió a casar y su mamá pues era
pues esta madrastra, ¿no? Postiza, madre postiza, que era muy mala, ¿no? Entonces les hizo sufrir muchísimo, inventaba muchas cosas para que cuando llegara mi abuelo les pegara, y entonces cuando mi abuelo se enteró, pues lo que hacía es que los encerraba en un cuarto y le pegaba con el cinturón a un sillón para que ella se quedara tranquila, ¿no? Y ya pues estuviera satisfecha. Pero entonces ella, desde muy niña, tuvo un amor muy grande a la Santísima Virgen y a nuestro Señor, y ella alguna vez vio el rostro de Jesús, y bueno, anduvo después, pues, con un hermano, con otro hermano, porque ya la señora pues no quería que vivieran ahí, y bueno, sufrió mucho en su infancia, ¿no? Ya cuando conoce a mi papá, bueno, pues su príncipe azul, ¿no? Que pues la adoraba, y entonces, o la quería muchísimo, porque solo adorar a Dios, pero la quería muchísimo, y pues cambió todo en su vida, ¿no? Entonces, yo recibí esa educación católica desde muy pequeña, pues el bautizo, la primera comunión, la confirmación, todo. Y me recuerdo que mi madre nos reunía a las 5 de la tarde en su habitación y nos hincábamos todos alrededor de su cama a rezar el rosario. Entonces, pues fue una educación muy apegada, ¿no? Y pues después yo pues seguí con mis estudios, estuve en una escuela pues laica, donde pues había mucha gente importante, porque mi papá pues estaba en la política, ¿no? Y a él como que le costaba mucho trabajo, porque pues es la vida de un político pues es difícil, con una fe católica, ¿no? Y sobre todo aquí en México, que pues es muy complicado. Entonces, bueno, pues él luchó siempre por mantener lo que se necesitaba que se mantuviera para poder lograr pues ese equilibrio, ¿no? Entonces él era muy buena persona, él ayudaba a los conventos, ayudaba a sus amigos, ayudaba a los sacerdotes, a los seminaristas, él era el padrino y les compraba todo para que se pudieran ordenar su fiesta, pues también porque mi mamá se lo pedía, ¿no? Entonces después, bueno, entró a la universidad y yo quiero ser artista. Siempre quise ser artista. Enfrente de mí vivía Yolanda Vargas Ulche, la escritora, no sé si la conoces o has oído hablar de ella, sí, y la creadora de Memín Pingüín y bueno, todo. Entonces, mis papás eran muy amigos de ellos, entonces en los fines de semana hacían fiestas, me invitaban pues a Silvia Pinal, a Erane Ori, a muchos artistas. Entonces, bueno, pues mi sueño era ser artista. Y en la escuela yo ya empecé cuando te preguntan qué taller quieres, porque había cocina, costura, porque era fuerte esa escuela, o sea, tenías que mantener un nivel académico muy alto. Yo escogí teatro, ¿no? Me acuerdo, teatro y cocina, que me encanta la cocina. Y entonces, pues desde ahí empecé, ¿no? Y después, bueno, pues tuve oportunidad de estar en algunos llamados de Televisa, hice algunas pequeñas participaciones en telenovelas, en alguna que otra película, pero a mis papás no les gustaba. Tenían mucho miedo del ambiente y con toda razón. Entonces, cuando ellos podían, pues me alejaban, ¿no? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tenía un llamado, pues mi mamá decía, no estoy, porque antes pues no había celulares, no había toda esta tecnología y pues cómo te conseguían hablar, pues con tu teléfono fijo de tu casa, ¿no? Entonces, cuando yo no estaba, pues decía, mamá, no está, no puede, está de viaje, ¿no? Para evitar que yo pudiera entrar en ese medio. Pero en estas reuniones, bueno, pues conocías a mucha gente. Y pues también mi papá, por el lado político, él le gustaba mucho invitar a los Tres Haces, a los Tres Caballeros, a todos estos tríos muy famosos, y pues llegaban, pues llegó a ir Cantinflas a mi casa y mucha gente, ¿no? Entonces yo moría por ser actriz. Entonces, cuando empecé la carrera,
Bueno, la Virgen del Escorial, paréntesis, siempre estuvo muy cercano a mi adolescencia, pero muchísimo. ¿Por qué? Ahorita te voy a platicar por qué. Pero siempre era la Virgen de Guadalupe y la Virgen del Escorial, ¿no? Es la que yo siempre veía en mi casa. Entonces, cuando empieza la universidad, yo decido tomar clases de actuación. Y bueno, pues yo me quería dedicar totalmente. Viene un concurso que se llama Valores Juveniles, Bacardí, y me escogen como finalista. Y al escogerme como finalista, yo tenía que decidir entre irme a un viaje con mamá, una peregrinación a ver a la Virgen del Escorial, o quedarme para el concurso. Y recuerdo que mi mamá me acompañó para que pues me desistiera y decirle a esta persona que era la encargada, que era un autor de muchas canciones mexicanas famosas, el maestro Magallanes, de decirle que pues postergara, que porque yo tenía un viaje, ¿no? Pero yo siento que ahí, pues la Santísima Virgen, pues me agarró, ¿no? Porque yo decidí irme a la peregrinación y dejar, pues algo que yo soñaba con hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo que tomaste esa decisión? O sea, ¿qué pesó más en ti? Pues yo creo que la Virgen, ¿no? Como que la Virgen es la que actúa. Yo siempre he dicho que la Santísima Virgen me tiene aquí porque ella, pues así lo ha querido, ¿no? Entonces, pues yo decidí irme al Escorial, a esa peregrinación, y no solo el Escorial, eran santuarios marianos, y también estuvimos en Garabandal. Yo te estoy hablando del año 83, o sea, hace 40 y tantos años, ¿no? Entonces... O sea, eras una jovencita, eras una adolescente. Y bueno, pues tomé esa decisión, y como que de ahí se desencadenaron muchas cosas, ¿no? Hacia mi conversión. Y de regreso había una persona que recibía mensajes de la Santísima Virgen, y me acuerdo que ella fue a mi casa porque mi mamá era como alguien muy importante, como un parteaguas en todo lo que era la fe católica en esa época. Por ejemplo, no sé si conociste a la doctora Trujillo, Ana María Trujillo, que trajo todo lo de la llama de amor. Sí, sí, sí. Bueno, mi mamá fue la que le ayudó a empezar a hacer ese apostolado de la llama de amor. ¿Tu mamá se llamaba la señora Aurora? Aurora Castillo, Aurorita Castillo. Okay. ¿Y cómo se llamaba? Y también el licenciado López Padilla también fue a tocar a mi casa a pedir orientación y ayuda y asesoramiento y todo, él cuando no conocía nada todavía. Entonces sí, mamá era una persona pues que mucha gente, ella tenía muy fuerte el Espíritu Santo. Y lo que hablaba, lo hablaba con sabiduría, y la verdad es que mucha gente se convirtió por toda la labor que ella hizo, ¿no? Entonces, fue esta persona que recibía mensajes y le dijo a mi mamá, mira, esta niña, o sea, yo, si sigue en el mundo artístico, va a ser muy famosa, muy famosa. Dice, pero se va a enlodar. Y si sigue, y si no se va por ese camino, pues se va a casar y Dios tiene planes para ella, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues después me lo platicó mamá, pues yo era una jovencita, yo quería seguir pues los pasos de la actuación, y aparte cantaba. Mi mamá era mezzosoprano y yo estudiaba con el maestro Paco de Migueles, donde estudiaba Lucero, Yuri, todas, ahí las veía. Entonces, bueno, pues poco a poco como que se me fue quitando esa fijación que tenía yo por ser artista, ¿no? Y en un convento, bueno, si quieres que te platique cómo conoció mi mamá a la Virgen del Escorial. Sí, quiero que me cuentes eso. O sea, esa primera peregrinación que me cuentas, ahí, es fruto
es fruto de que mamá ya había conocido a la Virgen del Escorial y era la primera peregrinación que ella hacía. Pero ¿cómo la conoció? Mi mamá estaba en las obras de la Cruz de Conchita Armida Cabrera. De hecho, mi papá era potosino y era amistad y conocido de la familia de Conchita. Y mi mamá pues estaba en el Altillo, en las obras de la Cruz, y tenía yo una hermana que vivía en España y otra que vivía en Londres. La que vivía en España trabajaba en la Embajada de México en España. Y entonces una persona le dijo, oye, ¿qué crees? Yo sé que tú eres católica y se está apareciendo la Virgen. Apenas está empezando a aparecer la Virgen. ¿Cómo? ¿En dónde? No, pues en el Escorial, cerca de Madrid, y yo voy a ir este primer sábado de mes porque va a recibir mensaje la vidente, que podemos decir vidente o instrumento, y mi hermana dijo, no, pues tengo que ir porque ella era periodista. Entonces le habló a mi mamá, le dijo, mamá, se está apareciendo la Virgen. Imagínate, mi mamá pues emocionadísima, y le dice a mi papá, le dice, me voy a ver a las niñas, ¿no? Pero estoy esperando que me diga mi hija algo que me tiene que decir. Entonces mi hermana va, y cuando va estaba haciendo mucho frío, estaba nevando, había poca gente, antes no había carreteras para llegar al Prado, donde está el árbol de las apariciones de la Virgen del Escorial, es en un pueblito, y pues tenías que llegar como podías, ¿no? Atravesando pues todo ahí, ¿cómo se puede decir? Pues la tierra, el fango, todo, ¿no? Cuando llegan, ve ella Amparo, una señora pues humilde, muy, muy sencilla, y ve que trae un abrigo. Cuando empieza a rezar el Santo Rosario, ve que pues empieza a estar en éxtasis y que empieza a recibir los estigmas, porque ella recibía los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Y pues ve que le sale sangre de las manos, y ella le dice por adentro, dice, seguramente trae sangre en el abrigo y se la puso, no creyó. Entonces dijo, me voy a cerciorar, y cuando se acerca, ve que del lagrimal está saliendo sangre, y que de la frente está sudando sangre, gotas de sangre. Entonces ahí pues casi se desmaya, ¿no? Y dice, perdón, le tengo que avisar a mi mamá. Le habla a mi mamá dice, sí, me voy, y llega, y pues la Virgen la toma, ella siente que tiene que ser la portavoz en México de los mensajes de la Santísima Virgen. Entonces llega a México y pues trae varios mensajes grabados, porque se grababan los mensajes en una grabadora de estas casi caseras, con poca fidelidad, imagínate en esos años, al aire libre, entonces escuchaba todo, cualquier cosa se escuchaba. Entonces le dice mi papá, tienes que ir a ver al cardenal, que era su amigo, cardenal Corripio Ahumada, primado de México, que él era el abad de la Basílica de Guadalupe. Entonces le tienes que hablar, yo le voy a hablar, voy a hacer una cita para que le platiques todo, y si él te autoriza, entonces pues adelante. Entonces yo la acompañé, porque yo era la chiquita, y entonces yo, pues la chica de la casa, ¿no? Y la acompañé, y no se me va a olvidar, cuando llegamos, pues veías en un vitral desde su oficina el ayate de la Santísima Virgen, y él dijo, Aurorita, pues pon los mensajes, los quiero escuchar. Y me acuerdo que llevaba mamá una grabadora gigante, de esas todas toscas, con el carrete ¿no? De cassette. Sí. Y la puso así en el piso, y pues no se escuchaba bien. Y yo me acuerdo perfecto, así como en una foto, cómo estaban los dos hincados escuchando el mensaje, ¿no? Hincado, o sea, el cardenal. Cuando se levantan, le dice a Aurorita, esto es el evangelio puro, y yo te autorizo a que vayas a dar a conocer estos mensajes. Entonces, desde ahí mi mamá empezó a dar a conocer los mensajes de la Santísima Virgen, y pues casi 38 años hasta su muerte,
se dedicó como una guerrera a dar a conocer los mensajes de la Santísima Virgen. Entonces, pues yo, pues siempre veía yo a la Santísima Virgen del Escorial en mi casa, ¿no? Porque había pues cuadros, imágenes, mi mamá hacía peregrinaciones, luego la invitaban muchísimo a conventos, a monasterios, a seminarios. Ella tenía un grupo de oración todos los primeros sábados de mes para unirse con el Escorial, que también lo hacían así. Y pues iba muchísima gente. Había hasta autocars que llegaban a mi casa, a tu casa, y hubo muchos milagros de sanación, de conversión. Olía a incienso, olía a la Santísima Virgen, a rosas, a nardos, a caramelo, que son los ángeles. Entonces fue pues todo eso es lo que yo viví toda mi vida, ¿no? Y pues ya yo me casé, conocí a mi esposo en un convento. Sí, ¿Cómo fue eso? Es que a mamá le invitaron a dar una plática a un convento, pero yo siempre he querido mucho a las monjitas, siempre, y me encanta estar con ellas. Entonces, esa vez yo les había pedido que si me podía quedar con ellas a dormir. Y me dijeron sí, y mi mamá fue a dar la conferencia, yo estaba ahí, y yo tuve un milagro muy fuerte de una confesión en la Virgen del Pilar. Entonces siempre mi mamá, ándale, da tu testimonio, y yo otra vez, ¿no? Como que decía, como joven, ¿no? Pero sí, era para la conversión, ¿no? De los jóvenes. Y ahí él también lo invitaron, un amigo, a oír la plática de mi mamá. Y él estaba impactado porque olió a rosas por primera vez. Y cuando me conoció, él pensó que yo me iba a ir de religiosa. Porque la perdí. Sí. Y bueno, pues me casé, tengo 4 hijos. Y bueno, pues cuando muere, bueno, yo siempre con la Virgen del Escorial y todo, y pues siempre queriéndola mucho, y a nuestro Señor también. Mi esposo también es muy devoto, pues a nuestros hijos también les inculcamos la fe católica. Y pues cómo comenzó lo de ser conferencista católica, muere mi mamá. Pero dame un segundo, apreciada Alejandra. Cuéntanos un poquito ese testimonio de la confesión con la Virgen del Pilar. ¿Qué pasó ahí y cuántos años tenías? Eso fue algo impresionante. Tenía como 16, 17 años. Hizo una peregrinación mi mamá y fuimos a la Virgen del Pilar. Pero yo quería comprarme ropa porque me encantaba la ropa. Entonces, estaba una persona muy importante que era el señor Sánchez Ventura, que tenía la revista María Mensajera. Y esa revista era muy importante porque hablaba de las apariciones marianas. Él, el dueño, fue hasta ministro de gobierno de España, fue asistente de los reyes, era como su asesor, una persona muy importante, pero Dios lo tomó y la Virgen, y entonces él hizo esta imprenta que se dedicaba a hacer esta revista que era muy famosa, y mi mamá era amiga de él, y tenía un hijo, Juan, que a la fecha hablo con él y lo estimo mucho. Y pues mamá le dijo a su hijo, le dijo, oye, ¿podrías acompañar a mi hija que se quiere comprar ropa aquí en Zaragoza? Y dijo, sí, pero primero dijo mamá, tiene que confesarse y escuchar, y comulgar y escuchar la misa, ¿no? Ese era como el requisito. El requisito, ¿no? Bueno, entonces, yo a veces pensaba, ¿por qué le tengo que decir todo a un sacerdote? Como que estás joven y tienes como muchas preguntas, ¿no? Como que, pues no entiendes muchas cosas. Entonces, yo dije, bueno, está bien, pero estaba llenísimo, porque tú sabes que es un lugar turístico, católico, que va muchísimas personas de todo el mundo, ¿no? Entonces, los confesionarios, pues había muchísima cola. Y entonces, de repente, me dice él, mira, ahí en ese confesionario que no había nadie, no había una sola persona. Entonces yo dije, bueno, sí está bien. A la hora de que me hinco, le digo, padre, es que vengo a confesarme. Y
fue algo hermoso porque él me empezó a contar toda la historia de la Virgen del Pilar, pero con una sabiduría, con un amor, algo hermosísimo. Y a mí siempre me ha encantado la historia. Entonces yo estaba, pero fascinada, ¿no? Y me decía lo que había pasado, me daba fechas, pero nunca me dijo, dime tus pecados, nada. O sea, todo era hermoso. Y cuando terminó, que duré, no sé, yo creo que unos 20 minutos, me dijo, o no sé cuánto haya durado, le dije yo, padre, ¿cómo se llama? Es que habla hermoso, habla hermosísimo. Y me dijo, soy Jesús. Y en eso me jala este muchacho y me dice, ya, vente a comulgar. No, es que espérame, es que quiero ver al padre, quiero conocerlo. Y cuando dimos así la vueltecita para verlo, no había nadie. Entonces me lleva corriendo a la comunión y yo estaba pues impactada, ¿no? Y entonces también la fila, que yo decía está enorme y no voy a llegar, así luego llegué y comulgué, ¿no? Entonces, ¿y cómo era él físicamente? ¿Recuerdas? No lo vi, porque cuando yo lo quise ver, que dimos así la vueltecita, no había nadie. Entonces, o sea, era de esos confesionarios donde está como tapadita la... De esos antiguos. El confesor y el... Sí, ajá, de esos antiguos. Pero por eso no había nadie, no había cola, no, nada, porque yo creo que no había nadie ahí confesando. Pero él me dijo, mira, ahí. Y yo llegué a hincarme y padre, vengo a confesarme. Y entonces empezó a relatarme todo, pero con un amor hablaba de la Virgen, de cómo, o sea, había llegado el Pilar, o sea, todo lo que había pasado, todo. Entonces yo estaba fascinada. Y cuando como que terminó, le dije, padre, ¿cuál es su nombre? Y me dijo, soy Jesús. Y en eso me jala este muchacho, ya, corre, porque no alcanzas la comunión. Y cuando le digo, es que quiero ver al padre, lo quiero conocer, di la vuelta así y no había ya nadie. O sea, no había nadie ahí. Wow, increíble. Fue algo pues hermosísimo. Yo ya ni fui a comprar nada de la impresión, de todo, como que empezamos él y yo a platicar y luego se lo platicamos a mi mamá y bueno. Entonces cada vez que iba ella y yo la acompañaba a algún lado, era decir mi testimonio para los jóvenes, ¿no? De que era algo hermosísimo, ¿no? Porque realmente pues el sacerdote es Jesús, ¿no? Y es el que te está confesando y el que te está perdonando tus pecados. Entonces, yo desde entonces, bueno, pues ya le tengo un amor a la confesión muy grande, ¿no? Porque pues te sientes limpio, te liberas de todas las manchas. Claro que queda la pena, ¿no? Que vas a purgar en el purgatorio, pero el quedar limpio es algo grandísimo, ¿no? Algo... Y aparte es un dolor de decir, no voy a recibir la comunión, quiero recibir la comunión, quiero recibir ese pedacito de pan que está vivo Jesús, ¿no? Entonces es tu alimento del alma y de tu corazón. Entonces, bueno, para mí fue algo hermosísimo y bueno, pues por eso las peregrinaciones y en esa peregrinación en especial, pues yo tuve 3 momentos con Luz Amparo, muy fuertes, impresionantes. Y desde ahí yo empecé con un amor muy grande a la Santísima Virgen del Escorial. Y cuando voy a hacer yo me caso, como te digo, y me dedico a ser empresaria. Fui la primer distribuidora de Botox en el país, en México, una empresa de cirugía plástica. Y luego por mi hijo, que toda la familia de mi esposo, bueno, de la parte del paterna son italianos, y entonces él desde chiquito pues cocinaba con su nono, y cuando ya crece me dice, ma, vamos a poner un restaurancito, porque él estudiaba astronomía, y ese restaurancito se volvió un éxito y llegué a tener 5 restaurantes de comida italiana y siempre empresaria, ¿no? Y pues un día... ¿Estudiaste algo relacionado como con la administración de empresas o algo así, o finalmente, o...?
Pues yo estudié ciencias de la comunicación. Ok. Porque siempre fui como muy inquieta, ¿no? Como siempre hacer y cosas nuevas, distintas, ¿no? Ok. De hecho, yo estudié en España cultura hispánica, luego estudié teatro, actuación, después estudié, pues ya casada, estudié otras cosas también. Diseñadora floral también, tengo mi título. Hice bodas enormes y un día dije, no, ya hasta aquí. Me decía mi secretaria, pero ¿cómo? ¿Va a cancelar todas las citas y todas las novias? Sí, cancélame todo, ya. Hasta aquí llegué de la florería. Y de los restaurantes también, cuando iba a haber una feria aquí en León, muy grande, que cada feria, la verdad es que a mí me restaba años de vida porque era demasiado trabajo. Tenía mis cocineras, contratábamos meseros, mi hijo era como el encargado de toda la carta. Y ya mis hijos me dijeron, ma, es que yo voy a emprender en esto y el otro, yo también en esto y yo también en aquello, ¿no? Y me avisan que van a remodelar y que van a hacer otro edificio y que van a entregar como en obra gris. Y dije, este es el momento. Y con todo el dolor de mi corazón, dije, hasta aquí llegué y tomé la decisión. 3 días me tardé en, ¿cómo se dice?, de dolor, porque eran mis hijos, la verdad. Cerré y dije, hasta aquí llegué, ¿no? Ya me voy a dedicar pues a lo que yo quiera, ¿no? Y en una entrevista, porque empecé a traer a conferencistas católicos muy importantes, mis hijos trajeron a Lazos de Amor Mariano a León. Wow. ¿Y esto fue cuándo? ¿En qué año fue? En el 2000, ya tienen 10 años aquí, yo creo que hace pues como unos 10, 12 años. Sí, como 8 años tienen aquí, como 9 años. Entonces me dijeron, ma, vamos a traer un movimiento que se llama tal, yo los apoyé, yo los ayudé. Tenía una casa donde tenía mi casa de producción y arriba tenía un departamento. Dije, bueno, pues los presto y para que empiecen. Y yo empecé a traer conferencistas católicos y en una entrevista me dicen, ¿por qué tienes a la Virgen del Escorial atrás de ti, no? Y yo, ¿cómo? Sí, toda mi vida he vivido con la Virgen del Escorial, ¿que no la conoces? Claro, si yo iba a tu casa y tu mamá era Aurorita y no sé qué, y es que yo iba ahí y ahí parte de mi conversión y todo, dile a tu mamá que me dé un programa. No, mi mamá ya murió. Y entonces me dice, dámelo tú, y ahí empecé, y pues gustó el programa, y se empezó a dar a conocer la Virgen del Escorial, pero ha sido impresionante, porque a raíz de los programas, pues muchísima gente me hablaba y me decía, gracias, porque yo no la conocía, fíjate que ya uno de mis hijos se convirtió, fíjate que mi marido ya se convirtió. He recibido tantos y tantos y tantos testimonios. Me han dicho que han visto a la Virgen atrás de mí, que la ven sonriendo cuando pongo a la Virgen atrás de mí. Ha habido familias que se han convertido totalmente. Una señora que me acaba de hablar y me dice, Ale, es que tú hace como un año yo te hablé, te platiqué mi historia de que vivía con una persona, papá de mis hijos, pero no nos habíamos casado, mis hijos no estaban bautizados, no estaban confirmados, nada. Dice, te quiero decir que me ayudaste muchísimo a través de tus programas y te hablé y me dijiste, haz esta novena, haz esta oración, mira, ve al Santísimo. Empezó a decir todo. Y dice, y te quiero decir que en un mes me caso y que mis hijos están ya bautizados, pero sus hijos ya enormes, como de 14 años, están así, bajan así y les están echando el agua, ¿no? Y así como eso, pues miles y miles, y los estoy todos escribiendo para hacer un libro de tantos testimonios que ha habido. Y en el Escorial, bueno, pues cada rato va gente,
cuando ya está pues muy olvidada esta aparición. Va mucha gente, tiene conversiones, me hablan y me dicen también de matrimonios que no estaban casados y ya se casaron, y así, ¿no? Entonces, pues para mí, allá, el Escorial es como mi segunda casa. Los Claro. quiero muchísimo a todos. Ellos me quieren mucho por toda la labor que hizo mi mamá y por lo que he estado haciendo yo. Y es un gusto y una alegría el poder estar allá. Te digo, es como mi segunda casa. Y a todos los quiero mucho, pero sobre todo quiero mucho a la Virgen del Escorial. Y yo he tenido pues muchos testimonios muy grandes. Sí siento que la Santísima Virgen me tiene pues muy cobijada, que ella me cuida, me protege y que pues que ella está en mi vida, ¿no? Y yo la quiero muchísimo y yo lo que quisiera es que pues, todo el mundo la conociera, que conocieran sus mensajes, porque es una dicha enorme poder escuchar esos mensajes, porque esos mensajes que yo paso eran de mi mamá y esos mensajes pues imagínate estar escuchando mensajes de hace 40 años y que los puedes estar oyendo, pues es un privilegio. Yo me acuerdo que mi mamá tardaba hasta 2 o 3 meses para que le llegara un mensaje ya trazado, porque las comunicaciones no es lo que ahora se puede hacer, ¿no? Que das un clic y escuchas lo que sea, ¿no? Entonces, pues es un privilegio poder escuchar esos mensajes, un privilegio. Quiero que a ver, volvamos un poquito al contexto de lo que ocurrió en el Escorial. Cuéntanos un poquito, Alejandra, a partir de cuándo se empieza a aparecer la Virgen a Luz Amparo. ¿Eso fue en los años 80? Mira, ella era una persona que sufrió mucho. ¿Quieres que te platique de ella o nos vamos directo a las apariciones? Cuéntanos rápidamente de ella, porque pues tiene una característica muy importante y es que es una vidente de pronto poco letrada, poco versada, pero al escuchar los mensajes, o sea, uno realmente queda impactado. El Evangelio. No puede uno dudar. Sí, sí, porque sí. Si fuese una persona realmente versada y letrada, uno dice, wow, ¿de dónde salen esos mensajes? Mira, lo mismo, ella nace en un hogar humilde, sencillo, su mamá muere, el papá pues la tiene que dar en adopción porque no puede cuidarlas, ella y su hermanita, y en diferentes casas, y después, bueno, pues por algo vuelve a regresar con él, perdón, él se casa y otra vez la historia, ella muy mala, la mandaba muy chiquitita a vender y si no vendía, pues no la aceptaba en la casa o la dormía en un closet. Ella sufrió hambre porque no le daba de comer si no cumplía. Después, bueno, ya no está con esta persona y hay un matrimonio que no puede tener hijos y entonces la adoptan, pero la señora se queda embarazada y entonces dice, ya no la quiero, ¿verdad? Como un producto y la regresa, ¿no? Y así es su vida, de mucho sufrimiento. Pero ella, pues no le inculcan tanto la religión, pero siempre piensa que hay algo más, ¿no? Y que hay una mamá que tiene arriba, ¿no? Que es su mamá, ¿no? Entonces, después, bueno, ella muy enfermiza del corazón, se va a Madrid con una señora que la enseña a coser, ¿no? A coser y a bordar. Y bueno, ahí conoce al marido, creo que él es de allá del Escorial, se van al Escorial y luego él se enferma del corazón, bueno, tiene una enfermedad, entonces ella tiene que trabajar porque él está en cama y no puede trabajar. Entonces, ella también tiene muchos problemas de salud, tiene un soplo en el corazón, se va a Lourdes, la Virgen la sana, pero sigue con más enfermedades. Y bueno, pues les regalan una parcelita de tierra para que el señor trabaje, pues mientras que puede. Y ella entra a trabajar por recomendación del portero, entra a trabajar en una casa donde ella cuida a 2 niños, luego a 3, ¿no? Los señores se van a Madrid todos los días porque tienen una casa de música y ella se encarga pues de todo,
de llevarlos al cole, como dicen ellos, al colegio, hacerles la comida y estar con ellos, ¿no? Porque pues no están los patrones. Y ella en un tiempo determinado está donde ella plancha y pues empieza a ver una luz resplandeciente y ve a Jesús crucificado. Y Jesús le dice que si le ayuda, ¿no? Que si le ayuda a ser mártir, pasando la pasión por los pecados del mundo. Entonces ella le dice, pues yo no sé si podré. Dice, con tu ayuda podré. Y entonces, pues desde ahí el Señor la toma como una mártir que va a padecer los dolores de la cruz, de la pasión de Cristo junto con él, para reparar los pecados de los humanos, de los seres humanos, ¿no? Del mundo, de los pecadores. Y después, en el año 8, y ella casi diario pasa la pasión, pero a escondidas. Es que es un poquito largo porque no lo dice a los patrones, pero una de las hijas, Bea, que es monquita y que es muy amiga mía, está chiquita y la ve que empieza a sangrar y le dice no digas nada y que sea nuestro secreto. Y era el secreto de ellas dos, ¿no? Hasta que se descubre el secreto. Pero es un poco largo. Pero entonces después, en el año 81, ella está con su esposo en esta parcela, en esta pradera maravillosa donde está el árbol de las apariciones, y está lavando pues los cacharros, porque así les dicen, los trastes, porque habían comido. Y ella, bueno, pues se va al árbol como a orar, se empieza a orar ella, y ahí se le aparece la Virgen y le dice: soy la Virgen de los dolores y vengo para desagraviar a mi hijo. Y es hermoso el mensaje, y dice: quiero que se construya una capilla en este lugar y que se venga de todas partes del mundo a orar, porque mi hijo está muy solo en el sagrario. Y pues ahí empieza, ¿no? Todos los primeros sábados de mes se aparece la Virgen, da un mensaje, y terminan en el 2012. Estoy hablando del año 81 hasta el 2012, que, bueno, la Virgen Santísima pues se aparece y da mensajes. Aquí lo interesante es que de esta aparición pues tiene muchos frutos, porque pues hay religiosas, hermanas, que se dedican a cuidar ancianitos, porque la Virgen le dijo en varios mensajes que los ancianitos estaban muy olvidados y que pues que quería que se hicieran obras de reparación para los ancianitos. Entonces hicieron casas de amor y misericordia donde reciben ancianitos y los cuidan, los apapachan, les dan muchísimo amor, pero aparte tienen médicos, los atienden de todo a todo. Las comidas que hacen son deliciosas, que uno de los ángeles le dictaron a Amparo los menús que tenían que comer los ancianitos. Y luego hay la parte de los mensajes hacia la comunidad, porque hay una comunidad donde ellos viven como los primeros cristianos, porque así se lo pidió la Virgen. Entonces son varias familias que dejaron todo y se unieron y viven en comunidad. Y entre todos, bueno, trabajan y se ayudan, y entre todos tienen pues todos los servicios, porque todos pues dan de lo que trabajan, ¿no? Y es muy bonito, tienen su misa diaria, los niños pues los enseñan pues desde muy chiquitos, ¿no? Y bueno, pues está la parte de las reparadoras, ¿no? Entonces, como ves, pues hay muchos frutos, y pues por los frutos los conoceréis, ¿no? Sí. Y bueno, pues como todas las apariciones, pues tuvo sus ataques, tuvo sus cosas, pero pues al final persiste, ¿no? Entonces, mucha gente me ha dicho: ¿sabes qué? Es que tú con los programas has hecho conocer a la Santísima Virgen, que estaba, pues mucha gente no la conocía, mucha gente de mi generación, no de la generación de mi mamá, sino ya una nueva generación, pues no la conocía, ¿no? Y pues se ha dado a conocer, se han dado a conocer sus mensajes, y pues ahora sí que
pues ha sido la Santísima Virgen, ¿no? Que me ha puesto en este camino, porque yo no lo escogí. Cuando murió mi mamá, mi hermana mayor dijo, yo me voy a encargar de toda la obra del Escorial y de todo lo que hacía mi mamá. Y al final del día, ahora soy yo la que hago todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya me invitan que a dar una plática. Acabo de estar con Monseñor Eduardo Chávez en Celaya en un evento muy grande. Y yo hablé pues de la Santísima Virgen y hablé de la Eucaristía, de que Jesús está vivo. Y Monseñor Chávez, no sé si sabes quién es. Es el precursor de toda la beatificación y canonización de San Juan Diego. Wow. Y es algo hermoso poder compartir con él porque tiene una sabiduría impresionante. Y bueno, pues la Virgen del Escort, ya hemos hecho muchos retiros de sanación. He podido invitar varias veces, bueno, 2 veces a Gloria Polo, que también pues la considero mi amiga en el Señor, y muchos, pues conferencistas católicos, ¿no? Claro. Bueno, me llama la atención que las apariciones empezaron en 1981, en la misma época que empezó Medjugorje. Sí. También traigo un amor muy fuerte por Medjugorje y la Virgen pues me dio ahí un regalo muy grande. Mira, como te vuelvo a repetir, o sea, la Virgen daba mensajes privados a las reparadoras. Les decía cómo tenían que ser como monjitas. A Amparo le decía cómo tenía que decorar todas las casas de amor y de misericordia, imagínate. Wow. Amparo enseñó a las primeras religiosas hermanas a cocinar, a bordar. Es algo impresionante. Y luego tenía mensajes privados para la comunidad, cómo tenían que vivir en comunidad. O sea, todo muy al detalle, pues, o sea que son incontables los mensajes. Yo no conozco los mensajes más que por boca de religiosas, y los que poquitos que me han contado, porque eran privados para ellas, y de la comunidad también, poquitos porque son privados para ellos, pero los mensajes públicos, que así les llamamos, eran los primeros sábados de mes. Pero que grababa tu mami. Tu mami era la que grababa en el Escorial y se los mandaban a mi mamá. Ella cuando iba, porque iba mucho, sí grababa, y pues yo tengo todos esos cassettes, ¿no? Pero también había, no sé, mensajes, de pronto a lo mejor estaban en alguna reunión y la Virgen, Amparo entraba en éxtasis y había un mensaje. Entonces, son mensajes incontables los que la Santísima Virgen dio, ¿no? Hay un libro de una persona que dice que nunca había tocado el cielo a la tierra tanto como en las apariciones del Escorial, porque pues era algo impresionante. Una vez la golpearon unos encapuchados, la querían matar y al final la querían violar, la dejaron medio muerta, y después de que estuvo en el hospital y se recuperó, volvió al Prado a un primer sábado de mes. Llegaban autocars, camiones de Portugal, de Italia, o sea, era impresionante toda la gente que iba. Y le dijo ella, he ahí a tus verdugos, le dijo la Virgen. Y cuando esta gente estaba ahí, oyó, salió corriendo. Y iban detrás de ellos y la Virgen dijo que los dejaran ir, que ella habría la justicia para ellos, ¿no? Tenía el poder de bilocación también, ¿cierto? Ella tenía bilocación. Una experiencia que has contado. Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Mira, ella cuando yo la conocí en este departamento. Y mi mamá la entrevistó, y yo me acuerdo que me dio un beso doble, porque allá en España son los besos dobles, y era un olor a rosas impresionante, que se me quedó como 2 días. O sea, ella
todo el tiempo olía a rosas, pero es un olor a rosas de la Santísima Virgen. Es muy, muy diferente a un olor a rosas que tú hueles, por ejemplo, de un aceite o un agua de rosas. Eso es, no se puede comparar. Y cuando estuvimos en una de las apariciones, yo pude ver cómo el sacerdote Arranz Arranz, que era como su guía espiritual en ese momento, acompañaba mucho a la obra, y él era una persona muy importante dentro de la arquidiócesis de Madrid. Él dijo, ved cómo estamos todos amarillos. Y yo recuerdo cómo estábamos todos amarillos, pero éramos como dorados. Y los árboles tenían como un polvorín dorado, los pastos, todo era dorado y todos estábamos dorados. Y después la Virgen dijo que estaba Jesús ahí con ella y que confesáramos nuestros pecados. Y yo me acuerdo cómo todos nos hincamos y empezábamos a decir nuestros pecados, pero nadie escuchaba al otro que decía, ¿no? Y había unas muchachas ahí que lloraban mucho. Y bueno, pues mi mamá vio un camino, vio un reloj, vio a Jesús también. Y después, cuando ya íbamos de regreso al hotel a Madrid, en el tren venían las muchachas que venían pues llorando y platicando. Entonces mi mamá se acercó y les dijo que habían sentido, y ellas dijeron que habían sentido un dolor de arrepentimiento impresionante, que ellas nada más iban ahí a curiosear y que habían sentido ese dolor de sus pecados, que nunca se habían acercado a un confesionario y que no vivían la fe católica. Entonces estaban totalmente convertidas porque sintieron ese dolor tremendo en su alma de arrepentimiento por todos tus pecados, como que vieron todos sus pecados. Entonces fue algo impresionante. Y luego, bueno, pues innumerables veces que fui, yo veía cuando era la aparición, cómo se cae, cuando empezaba en Éxtasis Amparo, yo veía cómo se caían las hojitas del árbol y se hundían, como que la Virgen se estaba ahí ya apareciendo en el árbol, ¿no? Y luego una vez yo no quise ir a Tierra Santa por rebelde, ¿no? Me quería quedar en Madrid y creo que fue la segunda peregrinación. Y entonces una amiga de mamá, Merche, dijo, no, deja a la niña que se quede conmigo. Mi mamá se fue a Tierra Santa con un grupo que ella llevaba. Y bueno, recibí una regañiza de mi papá, ¿no? Que cómo era posible, que cómo no iba a Tierra Santa, pues yo no conocía. Y sí me arrepentí después muchísimo. Y entonces ella, su marido le dice, oye, tenemos comida cerca del Escorial el sábado, porque es primer sábado de mes, y nosotros las acercamos después de la comida, y yo me quería despedir de Amparo, ¿no? Porque ya no la iba a ver. Entonces, dice, bueno, pero se nos hizo tarde, ya venía enojada, y como te digo, no había carreteras, nos dejaron en una parte alta, y pues tenías que bajar muchísimo, y ya eran pues 5:30, y Amparo empezaba el rosario a las 5. Entonces yo estaba muy triste porque me iba a regresar a México, y en eso veo a Amparo al lado de mí caminando, así de la nada. Eso fue la bilocación. Y entonces me dice, venga, dame un beso, maja. Maja en España es bonita o guapa, ¿no? Y me dice, dame un beso, maja, y despídete. O sea, ¿cómo, no? Y entonces me da un beso aquí, me da el otro beso y se va caminando. O sea, la vemos que se va caminando, y cuando nosotros llegamos ya se había acabado el rosario. Entonces, o sea, fue una bilocación, ¿no? Impresionante. Y yo siento que ahorita Amparo, pues cuántos grupos no he llevado de peregrinos. Si te contara, yo creo que, no sé, tengo que contarlos, pero muchísimos. Pues la Virgen yo creo que está muy contenta, ¿no? Porque pues la vamos a ver a ella, vamos orando, misas diarias, rezamos la coronilla de la misericordia,
siempre que vamos a las peregrinaciones olemos a rosas, siempre la Virgen va con nosotros. Es algo impresionante, es algo impresionante. Gente que no creía empieza a creer, gente que era escéptica de decir, ay, si a poco huelen a rosas, de repente empieza a oler a rosas, ¿no? Pero el olor a rosas que olemos es el de la Virgen como si pasara, o sea, son como ráfagas de ese olor a rosas y se quita, ¿no? Y luego vuelves a olerlo y así, ¿no? Entonces, pues cuando hago retiros, una persona me habló y me dice, Alex, que yo te quiero decir algo, ¿no? Pues sí, me dice, es que cuando tú llegas huele a rosas. Otras personas que ni conozco y que no conocen a esas personas que me dicen, llego, las saludas, me dice, oye, es que hueles mucho a rosas, ¿no? Entonces, pues es la Santísima Virgen, la Santísima Virgen. Y en un retiro, mucha gente me pregunta que si tengo miedo de hablar tanto de la Virgen, y no tengo miedo, para nada. Entonces, pues sí he recibido como muchos ataques, pero no me importa, porque una vez, me enfermé de la garganta y no se me quitaba, regresando de una peregrinación. Antibiótico y no se me quitaba, un día bien y otra vez mal. Entonces me habla una persona de Estados Unidos y me dice, Ale, ¿estás bien? Digo, ¿por qué? Es que te soñé y creo que no estás bien. Le digo, bueno, ando un poquito mal de la garganta. Dice, no, hasta me desperté y te seguía oyendo entrecortada la voz, como que no podías hablar. Y después escuchó una voz que decía, es que estoy harto de que hable de ella. Por eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un retiro, yo di mi plática, un padre súper santo, que es el padre Leonardo, también dio su plática de los santos ángeles. Y entonces una persona, estaban custodiando a la Sagrada Forma porque el padre la había traído mientras que empezaba la hora santa. Y entonces baja y me dice, oye, te quiero decir algo. Y pues dime. Es que fíjate que yo, cuando estabas dando tu plática, sentía que tenía que orar mucho por ti de protección. Le digo, ¿por qué? No sé, pero sentía eso muy fuerte. Entonces empecé a orar y después oí una voz que decía, ella no está de la Virgen, ella no está sola, yo estoy con ella. Y ese día en la noche, yo estaba cansadísima todo el día del retiro. Y entonces a la persona que nos ayuda le dije, ¿sabe qué? Lleve mis cosas a mi camioneta porque ya me voy. Y me trae el cuadro de la Virgen. Y entonces me lleva y resulta que no regresa con el cuadro. Yo dije, no, yo ya me tengo que ir, ya. Eran como casi las 9:30, 10 de la noche. Entonces dije, les voy a hablar, les voy a avisar que ya me voy, que ellos se lleven el cuadro. Pues nunca nadie me contestó. Entonces me fui y ya casi llegando, cerca de mi casa, de pronto se me apaga la camioneta. Yo digo, qué raro, o sea, jamás se me ha apagado la camioneta, aparte la llevé a servicio hace 2 semanas y de repente un olor a gasolina, pero así impresionante. Y me gritan de un restaurante que es japonés, me dice, señora, se le está saliendo toda la gasolina. Y digo, ¿cómo? Toda. Vamos a orillarla. Pues me orillan y salen otros de ahí del parking y me dicen, a ver, préndala, imagínate. Y yo la prendo y me dicen, no, apáguenla porque se está saliendo todo, ¿no? Y ya, pues, le hablo a mi esposo, a mis hijos, van, piden una grúa, todo, y el de la grúa, no, esto huele horrible a gasolina, ¿qué es esto? Le digo, pues es que se salió la gasolina. Dice, ¿y cuánto traía de gasolina? Le digo, pues casi lleno. A ver, enciéndala. ¿Sabes que estaba igual? Casi lleno. Y total, pues ya se va la grúa, todo, el mecánico me habla y me dice, esto está rarísimo. Yo, ¿por qué? Está desconectada la manguera de la gasolina, dice, pero hay que quitar todo el chasis de abajo de tu camioneta para poder accesar. Y por arriba, por el cofre también es imposible. Entonces me dice, yo creo que pues esto fue un ataque y
y no te pasó nada porque la Virgen Santísima te cuidó, ¿no? Wow. Y así muchas cosas, ¿no? Pero mira, pues, ¿quién contra Dios, no? Y la Virgen Santísima, pues, te cuida, ¿no? Y pues, te sella, ¿no? Te sella. Yo no sé si sabías, pero la Virgen del Escorial ha prometido que todas las personas que estén ahí en el Prado y que quieran su obra y que trabajen por su obra, los va a sellar con una cruz en la frente para los últimos tiempos. Entonces, imagínate yo desde cuándo estoy yendo al Escorial. Pues la verdad es que yo pienso que la Santísima Virgen pues me cuida, ¿no? Me cuida. Cuando tú te encargas de las cosas de ella se encarga de ti, ¿no? Entonces, sí, así es cierto. Bueno, quiero que me cuentes un poquito, Ale, de la oración eucarística. Okay. De lo importante que ha sido para ti, de lo que te enseñó tu mamá, de lo que te enseñó Luz Amparo, de la importancia de la adoración eucarística. Pues mira, Jesús está vivo en la Eucaristía, está vivo. Y hay un desconocimiento impresionante de los católicos. Los católicos no conocemos nuestra fe. Los católicos les falta mucho conocimiento. Tú cuando hablas de la misa, la gente no tiene idea de lo que está pasando en la misa, en la consagración. En la consagración está Jesús reviviendo su pasión, está sufriendo su pasión, está regalándonos su cuerpo y su sangre y está vivo ahí. Yo acabo de estar en el milagro eucarístico de Lanciano, ya es la tercera vez que voy y pues te doblas de rodillas cuando ves ahí a Jesús, porque está el pan convertido la sagrada forma convertida en pan, ¿no? Y es algo que no se puede explicar, pero se siente la presencia de Dios ahí viva. Yo he tenido el testimonio de un sacerdote que cuando llegó cayó de rodillas y empezó a llorar. ¿Sabes lo que es ver un sacerdote llorando? Y me dijo, esto me ha rebasado. O sea, está Jesús aquí vivo, porque se siente la presencia de Dios. Y te estoy hablando de un milagro que ocurrió en el siglo VIII. Sí. Hace más de 1300 años y sigue estando conservada la sagrada forma convertida en pan y siguen estando los coágulos de sangre en un copón. Entonces, yo sé que hay muchos sacerdotes que han perdido la fe. Hay muchos sacerdotes que no creen en la transubstanciación de la sagrada forma y del vino que se convierte en la sangre de Cristo. Entonces, hay dudas, ¿no? Por eso el milagro de Lanciano, también un sacerdote dudó y entonces se convirtió en pan y en sangre, ¿no? Sí. Y lo que tenemos que pensar es que antes que lo más importante que tengas que hacer en el día es ir a misa, porque cuando tú ya te mueres, pues todos vamos a tener que pasar por una purificación, ¿no? ¿Cuántos años? No lo sabemos, ¿no? Dependiendo de la severidad de tus culpas, ¿no? Tus penas. Pero ahorita si podemos aprovechar el tiempo para poder, pues, imagínate, reparar, ahorita que es el año de este jubileo de la esperanza, para ir diario, ¿no? Por tus pecados, por los pecados de... ¿Tú qué sabes si tus familiares están pidiéndote una oración en el purgatorio? ¿Y cuántos familiares que ni se acuerdan de sus seres queridos que están en el purgatorio, que no lo saben? ¿Sabes qué dicen? No, ya, seguro ya está en el reino de Dios, ya está con Dios Padre, ¿no? Y se olvidan completamente. Así es. Hacen un novenario y al año otro novenario, y lo que necesitan son misas diarias, son rosarios, son horas eucarísticas. Entonces, es que es muy corto el tiempo, pero tengo un
un testimonio de un sacerdote que hacía exorcismos y llegaban las almas del purgatorio a pedirle, o sea, a pedirle que les ayudaran. Los mismos exorcismos hablaban los demonios y decían que no saben que sus familiares están en el purgatorio, ¿no? Sí, y entonces él, cuando se empezó a dar cuenta de esta situación, pues quiso estudiar, porque llegaban, hace cuenta, y le decía, me llamo tal, me morí así, me morí en tal año y todo, y decía, es que nadie pide por mí, yo necesito misas, ¿no? Porque Dios lo permite, no, porque si Dios no lo permite, no pasa. Y cuando él estudiaba los árboles genealógicos, se daba cuenta que eran familiares de él, que nunca había conocido, o sea, familiares de hace muchísimas generaciones atrás, imagínate. Entonces, es algo impresionante, algo impresionante. Sí, y algo que me gusta recordarle a la audiencia, y es que tristemente lo que dices tú, muchas veces ni los mismos católicos y muchas veces ni siquiera los mismos sacerdotes creen que Jesús está vivo, cuando los satánicos sí lo saben y lo creen, porque los ataques no son contra otras iglesias, son exclusivamente contra la única iglesia y verdadera, que es la iglesia católica. La única y verdadera. Y nadie tiene ese privilegio de poder comer el cuerpo y la sangre de Cristo para revestir tu alma. Mira, la verdad es que nos falta muchísimo, muchísimo, pero yo sé que a veces no es fácil, Marcela, porque es difícil, ¿me entiendes? Porque todo es por fe, ¿no? Entonces, en el momento en que tú estés en una misa, pues tener respeto, pedirle a nuestro Señor, pedirle hasta a la Santísima Virgen que te acompañe, que ella te enseñe, que ella te vaya diciendo cómo adorar a Jesús, cómo amarlo, porque nosotros no sabemos, nos falta muchísimo, pero la Santísima Virgen, ella es quien nos puede ayudar a llevarnos a Él, ¿no? Y a hacernos entender cómo tenemos que hablarle, cómo tenemos que postrarnos ante Él, ¿no? Y cuando tú ya llegas a ese momento de empezar a adorar a Jesús, ¿cómo vamos a amar algo que no conocemos? Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a amar algo que no conoces? ¿Cómo vas a amar algo que no te familiarizas, que lo tienes aparte de tu vida, que cuando te acuerdas? Pero si estás todo el tiempo, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, séllame con tu sangre bendita, que el Espíritu Santo me fortalezca, me llene de sabiduría, de entendimiento. Cuando la Santísima Virgen, te pido que tú, Madre mía, que tú eres quien nos puede conducir a Jesús, me ayudes a amar más a Jesús, empiezas a cambiar y empiezas a darte cuenta de la importancia de una misa, de la importancia de una Eucaristía, de la importancia de una hora santa. Es que a mí me encanta un testimonio de una persona que está en el Santísimo, ¿no? Y entonces el sacristán dice, lleva horas ahí, ni habla, o sea, no veo que ore, no nada, ¿no? Entonces cuando sale le dice, ¿Y usted no ora? Dice, claro que sí, yo hablo con Jesús, ¿no? Pero ¿cómo habla si yo no lo veo o sea, con su pensamiento o cómo? Dice, yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira. Y con eso ya me dice todo, ¿no? Suficiente. O sea, imagínate, es platicar con él, es estar acompañándolo, ¿no? Es estar recordando su pasión, es estar en intimidad con él, ¿no? Platicarle todo lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, a mí cuando me hablan por teléfono y me dicen, es que tengo un hijo que es así, tengo una hija que es así, yo les digo, ve al Santísimo, imagínate que está Jesús enfrente de ti, que tienen las manos abiertas y le pones ahí a tus hijos en sus santísimas manos y le dices, Señor, yo no puedo sola, ayúdame, porque con tu ayuda yo podré, porque yo sola no puedo. Y yo te lo entrego su voluntad, te entrego mi voluntad, te entrego su libertad, te entrego mi libertad. En ese momento vas a sentir que un peso que traías cargando
o sea, se va ese peso. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces no confiamos en Dios. Y en el momento en que confías, entonces el Señor puede obrar. Pero si tú no confías y sigues llorando y sigues sintiéndote muy mal, y es que, ¿qué va a pasar? Es que entonces no estás confiando en Dios, no se estás entregando a Él, ¿no? Así Entonces, eso es muy importante. Y apelar rodilla. Apelar rodilla, pues bueno, aquí en Soy Jesús, Estoy Vivo, que es un libro que ya está gratuito, porque me lo pueden solicitar a mí, lo pueden descargar desde Mundo Católico, porque en un programa que Ceci y Alejandro Yáñez muy gentilmente me invitaron a dar mi testimonio también, yo puse mi libro a disposición de todo el mundo. Está gratuito, lo pueden descargar y allí hay 100 testimonios de lo que ocurre pelando rodillas justamente. Pero quiero que nos cuentes, Ale, ya estamos casi terminando, ese testimonio tuyo de madre. Justamente lo que nos estás diciendo, de poner nuestros hijitos ante Jesús, porque tú hiciste eso. Cuéntanos rápidamente ese testimonio de tu hijo. Sí, bueno, mi hijo el mayor, ¿no? Él fue un niño muy deseado, muy cuidado, muy apapachado. Él hacía misas de chiquito, repartía la comunión y decía que, o sea, nos moríamos de la risa porque hacía la homilía y bueno, ya sabes, ¿no? O sea, decía una cosa y luego otra y nos moríamos de la risa. Pero bueno, fue creciendo y empezó a tener pues malas amistades, malas influencias y luego, bueno, pues como él es chef, había una cocinera de uno de los restaurantes que le metía muchas cosas muy negativas. Entonces yo sufría mucho por él, ¿no? Y pues era una mamá que siempre estaba llorando y llorando y llorando. Y yo me acuerdo una vez en el Escorial con un sacerdote en la pradera me confesó y bueno, pues yo platiqué y él me decía, ten fe, ten confianza. Y bueno, pues cuando está uno en esos... en esa crisis con uno de tus hijos, pues crees que se te viene el mundo encima y es difícil, ¿no? Porque pues estás en eso, pero estás viendo que hay actos que no están acorde, ¿no? Entonces ahí es un sufrimiento. Y un día yo hice eso, le puse todo a nuestro Señor en sus manos y confié. Y ahora te puedo decir que tiene una conversión impresionante, impresionante. Es el que hizo un librito de oraciones porque tuvo un milagro en su mano, que lo picó una araña violinista y Jesús lo sanó en un día. Está impresionante, ahí viene en su librito. Él como chef en Estados Unidos le picó una araña violinista. Entonces la mano se le empezó a hinchar y eran unos dolores terribles. Esa araña su veneno es como el ácido sulfúrico. Entonces va quemando todo, ¿no? Todo lo que va tocando de órganos, de todo. Y le hacían unas curaciones terribles, ya hasta se le veía el hueso y era un hoyo enorme en la mano y pues imagínate su herramienta de trabajo. Entonces yo lloraba mucho por él y un joven que me sigue me dijo, Ale, porque yo mandé una lista de difusión pues de lo que le estaba pasando y pedía mucha oración, pero nunca dije que era mi hijo. Entonces este muchacho me dijo, mira, dile a este muchacho, al chef, que rece este rosario, el de las Santas Llagas. Y entonces yo le agradecí mucho y le hablé, mi hijo es muy milagroso, y le hablé a mi hijo y le dije, ¿sabes qué? Vete a una iglesia, la más cercana que encuentres, y reza el rosario de las Santas Llagas, ¿no? Entonces él se fue, rezó el rosario de las Santas Llagas y él sintió un calor en la mano. Al día siguiente, bueno, y estaba la imagen de San José ahí también. Al día siguiente le tocaba ya su última curación y ya le habían dicho que esta herida iba a cerrar de adentro hacia afuera como de 6 a 8 meses, que porque estaba enorme. Y luego le dijeron, no sabemos qué daño se ha hecho a los órganos, ya es nuestra última curación, ya te vamos a referir con un especialista, porque sí está pues terrible, ¿no? El hoyo y todo. Y él siempre estaba todo vendado, ¿no?
porque le hacían estas curaciones terribles, dice que no le ponían anestesia y que le metían gasas hasta adentro para limpiar y bueno, de todo, ¿no? Entonces, cuando va al otro día y le destapan, está cerrada. Está cerrada, un milagro, está cerrada. Y en el librito que hizo de oraciones, que está hermoso, que es un libro, como dicen en Estados Unidos, de pocket, de bolsillo. Que aquí vamos a poner los datos para quien lo quiera solicitar. Mira, él solo pide el gasto del volver a imprimirlo, pero no sabes cómo ha ayudado. En todas las peregrinaciones los llevamos porque pues es una guía de ir rezando, ¿no? Viene la súplica ardiente de los ángeles, viene la coronilla del Señor de la Misericordia, pero con letanías, viene el Rosario de la Liberación, el Rosario, vienen muchísimas. Entonces, vamos a ayudarlo, entonces vamos a poner aquí los datos para que quien lo quiera solicitar, entonces se ponga en contacto y solicite. Y entonces, bueno, pues él prometió hacer este librito, ya va por su tercera edición, ya tiene imprimatur el libro también. Y bueno, pues ha tenido una conversión impresionante. Él es el que me ayuda a rezar en las peregrinaciones, él me acompaña. Reza precioso, precioso, y a lo mejor se va a ir de sacerdote, trae esa inquietud. ¡Wow! Mira, las oraciones de una Santa Mónica del siglo XXI. Sí, yo amo a Santa Mónica y he tenido la gracia enorme de estar con ella allá en su tumba en Roma, ya 3 veces, y fíjate, sin saber que iba a ser el Papa León XIV, nosotros fuimos y estuvimos orando por el Papa, por el nuevo Papa. Y luego tuvimos una misa en la sede de los agustinos, que está al lado de las columnatas del Vaticano. Y yo creo que ahí estaba, por lo que me dice el padre, nos dio la misa, un sacerdote emérito, cardenal emérito de Colombia. Ah, ¿sí? ¡Wow! Sí. Ah, sería el... Monseñor José Rueda. Un nombre, pero ¿mandé? Luis José Rueda, que es nuestro cardenal. Él celebró una misa en esos días. Sí, sí. Ah, sí, pudo haber sido él. Ahí me encontré a Monseñor Norberto, que fue cardenal de aquí de México, cardenal primado de México, y me dicen que posiblemente él estaba ahí también. Que te acuerdas que pues él no estaba en la lista de los papables, o sea, él surgió así por el Espíritu Santo, ¿no? Y yo soy muy devota de San Miguel Arcángel, demasiado, y de San Rafael y de San Gabriel, pero ya es como mi 5ª vez que voy al Monte Gárgano a estar con San Miguel. Y tú cuando tocas yo cuando toco la pared de la cueva, siento que me voy en descanso, porque es muchísima la unción que tiene todo ahí. Y él fue ordenado, o sea, la fumata blanca fue el 8 de mayo, que es la fecha que se apareció la primera vez a Miguel Arcángel en el Monte Gárgano y en Tlaxcala, México. Y aparte, León XIII, en una visión que tuvo, vio el infierno y entonces él, terminando la misa, porque cayó en éxtasis, hizo la oración de San Miguel Arcángel. Entonces está como todo muy unido, ¿no? Muchas diosidencias. Pues cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, porque este año ha sido también muy, muy bendecido para ti, este año del jubileo, ibas para la canonización de Carlo Acutis, pero las cosas se dieron de forma diferente. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar allá, encontrarse con el Fue algo impresionante porque justo estábamos en Medjugorje en una misa en la noche y a mí me avisan casi al minuto que había fallecido el Papa Francisco. Yo sufrí mucho, como que sentí un fuerte dolor en el pecho y al otro día ya nos regresábamos a Roma, bueno, nos íbamos a Roma y fue como, ¿de ahora qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya no tenemos pues la canonización, ¿qué va a pasar, no? Entonces le avisan al padre que yo llevaba de guía espiritual y le dicen, bueno, pues va a estar el Papa, lo vamos a poder ver
¿no? No sé si te acuerdas que lo pusieron el féretro y se podía ver y la gente pasaba. Y arreglamos para que después de Asís pudiéramos llegar a tiempo para poderlo ver, ¿no? Porque ese día que llegamos a Roma, al otro día nos fuimos a Pietrelcina y luego a San Giovanni Rotondo a ver al Padre Pío y al Monte Gárgano, y luego al otro día Asís, y arreglamos todo para poder llegar, pero decidieron en el Vaticano, era hasta las 7 y lo quitaron a las 5 de la tarde, porque todos los arreglos que iban a hacer al día siguiente, entonces no llegamos. Pero mi experiencia en la misa del funeral fue impresionante. El ver a tantos jóvenes de tantas partes del mundo, estar ahí reunidos, muchos se quedaron a dormir ahí en la Vía de la Conciliación. Fue algo, el ver a tantos sacerdotes jóvenes, no jóvenes, el ver pasar cardenales, el ver todo desde un día antes, pero ese día ver tanto sacerdote, tantas religiosas de diferentes órdenes, estar rodeados de tanta gente católica, la verdad es que te cambia la perspectiva, ¿no? Es algo hermoso, es algo precioso. La misa estuvo hermosísima. Terminamos y bueno, fue algo que todos nos quedamos fascinados. Después vimos pasar el féretro cuando le llevaban a la Catedral de Santa María la Mayore, y yo tenía una reservación de misa el día lunes. A él lo enterraron el día domingo y el lunes yo tenía una misa reservada en Santa María la Mayore. Con 2 meses de anticipación la había reservado, pero entre la gente, los sacerdotes te decían, te van a cambiar, te van a cancelar, porque pues imagínate, está enterrado ahí y pues están cambiando todo. Entonces mucha gente que ha hecho reservaciones de misas en otros lados las han cancelado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no importa, yo de todas maneras voy a ir, porque qué tal si sí la tengo la misa y no voy a dejar pasar la misa, ¿no? Entonces cuando llegamos, que gracias a Dios llegamos como 1 hora y media antes, pues vimos eso lleno de medios de todas partes del mundo, así prensa, Vatican News, WTM, todos están ahí. Y había muchísima gente formada para entrar a Santa María la Mayore, pero colas así de, que decías, no, estas colas son de como de, o sea, da toda la vuelta hasta por atrás. Decías, no, esto ya es una locura, ¿no? Entonces yo me acerqué con los guardias y les dije que tenía una reservación. Entonces me dicen, sí, pero ¿dónde está la reservación, no? Entonces ya sabes de que con el teléfono empiezo a buscar mi reservación, no la encontraba. Y pues yo le avisé a todo el mundo, bueno, quien me ayuda, mi hijo, que se vinieran todo el grupo, ¿no? El padre no había llegado. Y entonces encuentro la reservación y me dice, oye, Coeco, me hubiera dicho, ¿no? Que sí tiene la reservación. Sí la tengo, ¿no? Y entonces nos deja pasar por una vía, hace cuenta que no había nadie, como por donde pasan los obispos y los cardenales. Ya pasamos hasta... Ya VIP. VIP, así. Y llego a la sacristía, que estaban los monjes como muy atareados, y les digo, vengo porque tengo una reservación. Saca un libro así enorme, sí, su reservación, Alejandra Castillo, sí, su padre ahorita viene. Y yo entiendo muy bien el italiano, no lo hablo muy bien, ya estoy estudiando ahorita mucho. Capisci tutto. Entonces, veo un sacerdote argentino, alto, que está buscando si hay una misa, que porque él quiere oficiar, ¿no? Entonces lo escucho y le digo, padre, si quiere puede oficiar con mi sacerdote, no hay ningún problema. De veras, sí, padre. Y entonces ya yo me salgo de ahí a buscar a ver si llega mi sacerdote, y cuando llego me dicen, ya llegó, y volteo, ya vienen los dos juntos caminando revestidos, y nos dieron la misa en la Santa Croce, en la capilla de la Santa Croce, enfrente de la tumba del Papa. Qué regalo. Estabas ahí y veías la tumba del Papa, ¿no? Y entonces, pues llegaron los monjes, cerraron las puertas porque era privada, pero había como 4 o 5 personas que no eran de nuestro grupo. Entonces yo le dije, es una misa privada, déjanos quedar, me decían en italiano. Le digo, sí, está bien.
Y yo llevaba una muchacha que canta muy bonito, que estudia de hecho todo lo que es la Universidad Sacra, algo así. Okay. Y entonces cantaba precioso. Entonces fue una misa tan emotiva y mi sacerdote dejó al padre argentino que pues diera la homilía, ¿no? Y que nos empieza a decir que él era muy amigo del Papa Francisco, que él había ido a hacer la canonización, o sea, a estar en la canonización de Carlo Acutis, pero que también, o sea, le cambió toda la historia cuando se da cuenta que muere el Papa, que estaba muy triste, y que el Papa, cuando era cardenal, fue a su casa cuando murió su mamá a darle el pésame y que se le había hecho algo muy bonito. Entonces dice, ¿cómo ahora Dios me trae pues a verlo ahora que falleció, ¿no? Y entonces nos empezó a contar anécdotas, fue hermoso, fue una misa especial, hermosísima, y bueno, pues son gracias de la Santísima Virgen. Y yo te quería platicar un poquito, no sé si tengan más preguntas de nuestras peregrinaciones. Sí, claro que sí. Quiero que nos cuentes. Bueno, antes de que nos cuentes, ¿estuviste también en la elección del nuevo Papa? No, fíjate que yo me iba a quedar, pero no me pude quedar y ya no pude estar. Ok. Estuve hasta como el segundo día de conclave, no, primer día de conclave. Ok, bueno, pero antes de que nos cuentes, ¿cómo te pareció la elección de León XIV? Maravilloso. Fíjate que yo siento que el Espíritu Santo y San Miguel Arcángel y la Virgen estaban ahí presentes en la elección, porque no era de la lista de los papables, fue una elección hermosísima, fue muy rápida. Y él, pues, estoy muy contenta porque le ha dado el lugar a la Virgen Santísima desde la primera vez, cuando él sale, reza un Ave María, sale con su, como antes se usaba, porque ya ves que Francisco no se ponía, el Papa Francisco no se ponía ese revestimiento color rojo, sí. Que no me acuerdo cómo se llama. ¿La casulla? ¿Sí? La casulla, y fue algo hermoso verlo así vestido. Le ha dado mucho valor a la Santa Misa. Está volviendo a los ritos tradicionales, ¿no? Hablando en latín. Y sí, yo creo que pues es un papa que la Santísima Virgen nos ha mandado, y nuestro Señor y el Espíritu Santo, y que va a ser la unidad de la Iglesia Católica, ¿no? Después de un poco de época de confusión. Entonces, pues hay que pedir mucho por él, porque como también él se puso León XIV porque trae los mismos, pues, pensamientos, ideales, etcétera, de León XIII. Y tenemos que pedir muchísimo por él para que Dios le dé la fortaleza y realmente pueda unir y sobre todo, pues, lograr la paz en el mundo, ¿no? Que es lo que más él habló al principio, en su primer vez que lo leyó, y con el Papa Francisco, pues era como más espontáneo todo, pero pues yo estoy muy contenta, yo estoy feliz, tiene una sonrisa de bondad, de humildad, y se me hace que también se parece un poquito a veces de repente en algunas fotografías a San Juan Pablo II, ¿no? Sí, y a Pablo VI se parece un poco. Pablo VI también. Bueno, pues yo creo que la Iglesia Católica está feliz y yo me doy cuenta porque hay muchísimos comentarios sobre él, muchos videos. Mucha gente está muy contenta, los mismos sacerdotes están felices. Hoy que platicaba con el sacerdote con el que fui a comer, que es legionario, me decía, estoy feliz por la designación de este nuevo papa, ¿no? Y ya se empieza a ver, ¿no? Porque trajo a su secretario, que es un sacerdote joven de allá de donde él estuvo en Perú. Entonces, bueno, pues esperemos que poco a poco se vaya transformando, ¿no? Que también sabemos que pues va a tener ataques, que va a haber muchísimas cosas y que por eso hay que pedir mucho por él, para que la Santísima Virgen pues lo lleve de la mano y esté fortalecido por nuestro Señor, ¿no? Hay que diario pedir por él. Así es. Bueno, y digamos en todo ese renacimiento de alguna manera,
Sí. Del catolicismo, porque creo que ha sido un año y un mes muy particular para la Iglesia Católica. Creo que los mismos católicos volvimos a vibrar y los no católicos volvieron su mirada hacia el catolicismo. Y tú estás también brindando la oportunidad a través de todas estas peregrinaciones de vivir ese catolicismo. Cuéntanos ahora sí, Ale, de esas... las peregrinaciones es una misión que la Virgen me ha dado y que he podido llevar a muchas almas a ella por medio de las peregrinaciones, porque las peregrinaciones para mí no es un negocio, para mí es llevar a la gente y evangelizar. En los mensajes de la Virgen Santísima del Escorial, ella siempre dice que vayamos a evangelizar, que vayamos de 10 en 10. Entonces, el peregrinar ya es algo muy significativo. El peregrinar no es tan fácil porque te desvelas, son horas de viaje y vamos rezando el Santo Rosario. A veces tenemos una misa, si la Virgen nos regala otra misa, nuestro Señor, otra misa, ¿no? Y estas peregrinaciones se ponen en las manos de la Santísima Virgen desde que se planean, ¿no? Y toda la gente siente el llamado. Fíjate que he tenido muchos testimonios de personas que por ejemplo, esta chica que canta súper bonito, me decía, es que ya me habían ofrecido a mí una peregrinación para ir a la canonización de Carlo Acutis, porque ella es muy devota, tiene un milagro de él. Dice, pero cuando mi papá ve el tuyo, dice, tienes que ir con ella, ¿no? Y así, cuando ven mi flyer, dicen, es que tengo que ir contigo, ¿no? Siento algo especial. Y sí, las peregrinaciones, la Virgen nos regala muchas cosas. Por ejemplo, ahora en este viaje, pues no teníamos pensado ir a Lanciano, no estaba en el itinerario. Y yo cuando me di cuenta que íbamos a posar por ahí, dije, vamos a ir a Lanciano, o sea, vamos a ir. Hablé por teléfono, ya me conocen. ¿Cuántos son? Claro, aquí te esperamos. Me reservaron la capilla donde estás viendo el milagro así pegadito. Entonces, pues son muchas cosas que rebasan las expectativas de la gente, perdone. Aquí. Rebasan las expectativas, o sea, yo soy una peregrina más, ¿no? Y si puedo dar más, pues doy más, ¿no? Y no importa. Y, por ejemplo, también fuimos a, pues, esta misa que tuvimos en la sede de los agustinianos, imagínate, fue otro regalo de Dios, ¿no? Luego fuimos a ver una santa que se llama Santa Antonina, que luego platicaré de ella porque es algo muy especial. Está incorrupta, pero no tiene vidrio, no tiene nada. Wow. O sea, es algo único. Y también, o sea, estuvimos con un sacerdote que traía como 5 reliquias de primer grado de Carlo Acutis y nos bendijo con ellas. O sea, hacemos muchas cosas que no están. Estuvimos en 3 apariciones en Medjugorje porque nos invita a mi grupo María. Entonces, bueno, pues son tantos regalos que la Virgen nos da que la gente a veces no puede ni hablar de la emoción de todo lo que vive, ¿no? Entonces ahora tenemos en julio la próxima peregrinación, va a ser un retiro en Medjugorje y pues si Dios lo permite y la Virgen nos invita pues a tener apariciones privadas y luego vamos a estar en el Escorial también con un retiro. Vamos a estar donde ella tuvo los estigmas la primera vez en este departamento, su tumba, el árbol de las apariciones. Vamos a estar con las religiosas, con los ancianitos, en la comunidad. Vamos a ir al Valle de los Caídos y bueno, lo que la Virgen nos quiera regalar más, pero va a ser una experiencia inolvidable, ¿no? Entonces, pues ojalá yo te voy a mandar el flyer y todo para que lo puedas poner y todas las personas que quieran ir, pues se animen porque pues vale la pena. Como dice uno de mis hijos, dice, es un spa para el alma, ¿no? Nos acordamos del alma, ¿no? Entonces, pues son experiencias que se quedan grabadas y que no se olvidan, son imborrables. Y sobre todo, mira, la gente que va a las peregrinaciones conmigo,
cuando regresa ya no son iguales. Ya hubo un cambio, ya la Virgen hizo algo en sus corazones. Y hay una conversión, pero también hay un amor muy grande a ella. Y quieren evangelizar, quieren dar a conocer. Entonces, pues la Virgen ya pone su semillita, ¿no? Y la Santísima Virgen es la que se encarga. Entonces, ella es la manager. ¿De qué fecha a qué fecha? Ella es mi manager y yo soy su instrumento. Así es. ¿De qué fecha a qué fecha va a ser? Va a ser del 15 de julio al 26 de julio. Del 15 de julio al 26 de julio. Ok, vas a estar Medjugorje y el Escorial. Sí, a Medjugorje vamos a Tijalinas, donde está la Virgen de la Paz, vamos a Sumarchi, donde está el icono de la misericordia, a subir la comunidad de las apariciones, el Krisheva, vamos a estar pues en muchos lugares, ¿no? Y sobre todo también el programa de la parroquia, que es lo máximo, estar ahí en Hora Santa. Y bueno, pues hay confesiones, te puedes confesar en todos los idiomas ahí en el santuario. Son experiencias que no puedes compararlas con nada, es algo hermosísimo. Entonces, bueno, yo ya acabo de llegar y ya extraño estar allá, ¿no? ¿Ya te quieres ir otra vez? Quiero ir otra vez. Entonces, pues sí, se queda algo en el alma, ¿no? ¿Vas a ir a Roma? Esta vez no, pero en septiembre nos vamos al Camino de Santiago y a los santuarios marianos en en septiembre. Ok. Entonces, bueno, ya saben, ya están escuchando la tranquilidad de que Ale lleva ya muchos años en este camino de las peregrinaciones, entonces ella tiene mucha experiencia en todo sentido, en calidad espiritual, que es lo más importante. Entonces, para que por favor, pues le pidan a Dios que les ilumine y les ponga todo lo que necesitan para poder asistir a estas peregrinaciones. Ale, querida, no sabes cuánto te agradezco por habernos regalado este testimonio tan bonito, este espacio. Quedamos muy pendientes también de la información de tu hijo para poder también contar con el testimonio de él próximamente. Y no, pues muchas gracias por darnos su testimonio. Bueno, pues muchas bendiciones y no se dejen de la mano de la Virgen, no se suelten para que ella los vaya llevando por el camino correcto. Así es. Bueno, y a ustedes, mi querido público, antes de despedirnos, quiero recordarles que aquí en Colombia tenemos también un alma víctima mística y reparadora, que es Marianita. Marianita, te cuento, Ale y audiencia querida, ella hace estos santos rosarios por inspiración y en compañía de la Santísima Virgen y de su santo ángel de la guarda. Ella, pues, su manutención es a través de estos rosarios milagrosos que son personalizados. Ninguno se parece al otro. Es de acuerdo a la inspiración que la Virgen le va poniendo y a la necesidad de cada persona. Entonces, aquí les dejo también los datos de Marianita para que le demos una manito también a ella. Ale, muchas gracias de todo corazón. Espero que sea la primera de muchas invitaciones, de muchas entrevistas. Muchas bendiciones en tus peregrinaciones. Gracias. Y a ustedes, querido público, les agradezco por acompañarnos. Por favor, recuerden que Jesús está vivo, que nos espera en el sagrario para postrarnos ante Él, para pedirle perdón, para darle gracias, para decirle que lo amamos y por último, pues para entregarle en sus manos todas nuestras necesidades. Nos estaremos viendo en una próxima entrevista con un nuevo invitado y recuerden que Jesús está vivo. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.